Tiempo de Hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Les saluda Reinaldo Aragón y damos la bienvenida a nuestros invitados, Juan Uchuya, de Alianza para la Familia y la Vida, y también Seguridad Ciudadana. Juan, gracias por estar con nosotros. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Cristian, aquí estamos. Y estamos también con Cristian Rosas, de Con Mis Hijos No Te Metas, politólogo. Muchos saludos Reinaldo y muchas gracias por la oportunidad como siempre. Así es, en estos días de Navidad, en estos días en que transmitimos también un buen mensaje, una buena noticia, ¿no es cierto? Dios se hace hombre, viene a un pesebre como un niño para salvarnos, para darnos esperanza, salvación, para renovar el corazón de las personas y darnos este regalo tan grande que es la salvación y la vida eterna. Hay que decirlo porque este es el gran mensaje de la Navidad y nosotros estamos muy complacidos en poder también transmitirlo. Pero en el programa de hoy, aquí en Tiempo de Hablar, estaremos con este tema de estos días, ¿no? La incapacidad moral, la política actual, el tema moral con respecto a nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que está pasando con la clase dirigente en nuestro país? Y sobre todo con las políticas de gobierno. ¿Y qué tiene que ver la participación de los padres de familia, de las organizaciones civiles en toda esta crisis que se ha gestado con respecto a la vacancia, al pedido de la vacancia presidencial? Más allá de las decisiones del Parlamento, queda un pesar, ¿no es así, Cristian? Queda un pesar, por supuesto, para el pueblo, se ha dado un gran mensaje, pues, de descrédito de la clase política que afecta también al sistema democrático. Así es, bueno, lo que hemos presenciado estos días es precisamente la reacción política de la ciudadanía que se ha ido manifestando a lo largo de estos meses y ya años de gobierno y que finalmente ha llegado al Congreso y se ha hecho el pedido de la vacancia. ¿Y esto producto de qué? Producto de una incapacidad moral que se ha venido sosteniendo a lo largo de este gobierno. Empezó con el tema de la imposición de la ideología de género, o sea, tratando de convencernos de aquello que sabemos que nunca va a ser y obligarnos a aceptar aquello que nunca podremos aceptar. Y eso es un tema, pues, que ha afectado a la gente y que se ve en las redes, porque la gran prensa la llamada gran prensa no lo refleja. Pero vamos a hacer una pausa y después de una pausa vamos a entrar directamente en el tema, sabiendo también que en pocos días, cualquiera de estos días, la Corte Suprema debe emitir una respuesta, un veredicto con respecto a la demanda de los padres. Una pausa y retornamos. Es Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. Además, esto no viene a ser sino el corolario de toda una política que ha venido tratando de implementar mentiras, como sostener, pues, que, por ejemplo, la identificación de las personas no se da de la forma natural y por el sexo con el cual nace. Quiero hablarles de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Te dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en San Isidro, en la calle de Arteano 184, oficina 703, o al teléfono 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro.
El abogado Juan Uchuya y el politólogo Cristian Rosas son nuestros invitados aquí en Tiempo de Hablar en Digital TV Perú. Y estábamos hablando pues de toda esta situación política tan convulsionada que vivimos en estos días y que afecta el sentir de la población, afecta duramente el crédito de la clase política y afecta también el sistema. Juan, ¿cómo estás leyendo en estos días como representante de los colectivos de padres de familia también en lo que viene sucediendo con nuestro presidente y con las autoridades políticas? Bueno, yo creo que en un mes que todo el mundo siente alegría por la celebración de la Navidad y el advenimiento de Cristo a nuestras vidas, estamos en este momento experimentando un clima de zozobra, de preocupación, de decepción con respecto a nuestros gobernantes. Y experimentamos un hecho que es sumamente grave, ¿no? Es ver cómo el presidente de la República, que representa a todos los peruanos, está y ha sido objeto de un cuestionamiento por falsear la verdad. Y esto es algo muy preocupante, ¿no? Porque si los políticos y nuestros representantes falsean la verdad, entonces ¿qué le queda al resto del pueblo? Además, esto no viene a ser sino el corolario de toda una política que ha venido tratando de implementar mentiras, como sostener pues que, por ejemplo, la identificación de las personas no se da de la forma natural y por el sexo con el cual nace, sino que por una elucubración teórica, ideológica, de establecer la identidad a través del género. Y esto es totalmente negativo cuando lo han tratado de implementar e imponer de una forma antidemocrática, introduciéndolo en dispositivos legales que han sido cuestionados por el Poder Judicial con sentencias que han declarado que esto es totalmente ilegal. Esto es el resultado, este es el corolario de toda una conducta totalmente inmoral. Y Cristian nos estaba contando fuera de cámaras que precisamente el 21 de diciembre, el día que se ha discutido en el Congreso la vacancia presidencial, que ha comenzado a discutirse la vacancia presidencial y que de hecho se ha realizado un 21 de diciembre también de hace un año, ocurrió un hecho tremendo en las calles de Lima y de todo el país. Claro, el 21 de diciembre del 2016 a las 9 de la mañana se convocó una gran marcha hacia el Ministerio de Educación. Con pancartas, fueron 9 congresistas, diferentes líderes de opinión, a precisamente decirle al gobierno que deje y cese de imponernos la mentira como parte del currículo educativo. O sea, porque eso no es educación, eso sería adoctrinamiento ideológico, anticientífico, antihumano, antiobjetivo, antirreal, o sea, completamente falaz. Y en esa marcha ya se veía una que otra expresión de alguno u otro activista que pedía vacancia por ese tema. En esa fue, digamos, las primeras expresiones genuinas, sociales. La gente decía, no basta, porque pensábamos que era una cuestión subsanable. Tienes razón, porque en ese 21 de diciembre de hace un año comenzaron a salir las primeras pancartas pidiendo la vacancia. La vacancia, decían inmoralidad, corrupción Odebrecht, corrupción de género. Ya la población había sintonizado y había equiparado como el mismo mal expresado en diferentes formas. O sea, la corrupción moral en la ideología de género y la corrupción financiera en el caso Odebrecht. Entonces, las primeras expresiones se dio exactamente un año atrás. En esa época el gobierno no quiso escuchar, el ministro no quiso escuchar, el presidente no quiso escuchar. Ya pasó un año y bueno, las cosas se han ido dando y han ido reconfigurándose. La atención pública se da no ahora por una marcha multitudinaria, sino porque el presidente de la República fue sentado para que responda por una acusación de lo mismo, de incapacidad moral, pero en el plano financiero, que fue ya la gota que rebalsó el vaso. Aunque ustedes, ninguno de acá de nuestros invitados, son representantes de ningún partido político, sino más bien de movimientos sociales. Una de las acusaciones que se hace, Cristian, al movimiento de Con mis hijos no te metas, es de que estaba financiado, que estaba soportado por el fujimorismo. Claro, bueno, no solamente eso, han dicho de todo, ¿no? Pero lo cual es una gran falsedad. La gran ventaja de Con mis hijos no te metas es que no ha recibido nunca, en ninguna etapa, financiamiento de ningún partido político, de ninguna empresa, porque no es centralizado.
Es más, ni siquiera es registrado, es abstracto, es un movimiento de masas con organización celular, ninguna célula está conectada a la otra y tenemos presencia en 45 países del mundo hoy en día. Tenemos en Francia, en Japón, en Australia, en Papua New Guinea, que han enviado las fotos. Papua Nueva Guinea, ¿no? Papua Nueva Guinea en español, exacto. O sea, hay presencia en todo el mundo, ya en los 5 continentes. Porque es el mismo mal que aqueja a la humanidad, o sea, ese mal que dice que no somos lo que somos. O sea, ese mal que dice que no somos nada, que nuestra identidad es un sentimiento y nada más. O sea, ser mujer es nada, solamente un sentimiento, y eso es falso. Somos hombres, somos mujeres, inherentemente con identidad, con valor. Borrando la identidad, pues se borra todo. Así es. Y ahora han querido hacer lo mismo en el plano financiero. Vamos a entrar en ese tema, pero quería preguntarle al doctor Uchubia, que es abogado, constitucionalista, un especialista en estos temas. Esto, digamos, la defensa de la vida y la familia no solamente es algo natural, un sentir que tiene que ver con la naturaleza humana, sino también está respaldado en el plano constitucional y legal. Por supuesto, las instituciones naturales como la familia, la identidad de las personas, es un derecho que ha sido elevado a la categoría de derecho humano, reconocido por los organismos internacionales y por nuestra Constitución. Y contra estos derechos se ha atentado en una acción abierta contra lo que existe en nuestro país como una norma de relación familiar. Entonces se ha atentado con la célula, con lo más importante dentro de nuestra sociedad, la familia. Y por eso es que también es cierto que a una acción le sucede una reacción, el pueblo salió organizadamente un 21 a efectuar su protesta constitucional social. Y como bien ha dicho Cristian, aquí esto va más allá que un partido político, porque en todo caso sería el partido político más grande del mundo en este momento, ¿no? Porque tiene muchos adherentes. Pero lo que hay que señalar aquí es que hay connotaciones de carácter constitucional. Y este es, creo, una confrontación entre la verdad y la mentira. Quienes sostienen y enarbolan la mentira como un acto de conducta en el ejercicio de la política. Por ejemplo, se decía, yo soy amigo de Sepúlveda, es mi socio, pero no sé nada, ¿no? Mi empresa ha hecho negocios con Odebrecht, pero yo no sé nada, a pesar de que he cobrado regalías. Y entonces, estos hechos que son totalmente preocupantes en la conducta de un presidente, que además no se le está cuestionando o no se le cuestiona su conducta jurídico-penal, ni su infracción a la Constitución, sino el falsear a la verdad. Pero ahora estamos a la espera en estos días el pronunciamiento final de la Corte Suprema con respecto a la demanda presentada por los padres sobre el currículo, ¿no? Una vocera, Brenda Álvarez, coordinadora del equipo legal de Proncés, dice que un cambio mínimo en esta guía, en la guía educativa, podría generar una modificación estructural del enfoque de igualdad de género y de la lucha contra la discriminación a la mujer desde las aulas. Es uno de los postulados, o sea, reiteran la defensa de la guía. Es parte de la estrategia de la mentira, ¿no? Camuflarse de verdad. Pero eso no es lo que es. Para defender los derechos de la mujer no es necesario reemplazarla por el término género, porque el término género es un término ideológico. La mujer es un nombre propio, es una definición concreta, científica, corroborable de lo que uno es, la mujer y el hombre. Lo que quieren es reemplazar, anular al ser humano y convertirlo en un medio de realización ideológica por el término de género. Y bueno, ahora el Poder Judicial tiene aún que pronunciarse, pero lo importante es que al parecer se estarían haciendo modificaciones del currículo y no aplicando el enfoque de género como inicialmente ellos lo quieren presentar o imponer, ¿no? Porque cuando sale de género se habla ahora de identidades de género. Y la identidad de género no es nada más que la abolición de la identidad del ser humano. O sea, ya no eres lo que eres, sino eres lo que sientes. Felizmente ya hay una reacción masiva, hay una reacción bastante determinada y bastante persistente. Ya la población ha logrado entender en qué consiste esta ideología de género y cómo ayudar a evitar que esto pueda ser cada día más en todos los países anulado o extirpado o expulsado. Estamos ya cumpliendo más de un año en este trabajo que han hecho las organizaciones cívicas pro familia.
¿Tú crees que se puede hacer una evaluación? ¿Ustedes creen que se puede hacer una evaluación de que los padres de familia comprenden más el tema, Cristian? Claro, por supuesto. Sí, yo creo que sí. Fíjese, el ministro de Educación actual y del Bexler dijo en primera instancia, antes de llegar a ser ministro, que estaba en contra de la ideología de género. Claro. Sin embargo, el poder, ¿cómo lo ha cambiado? O sea, el poder y la mentira lo ha moldeado de forma tal que ahora dice que sí va a continuar con la ideología de género. Y lo dice en una forma desafiante al Poder Judicial, porque ya hay una sentencia que le dice que no debe aplicar la ideología de género en el currículum educativo. Claro, sentencia que está pelada. Sí, pero no le quita el fundamento básico y sustantivo de la resolución judicial, que a mi criterio va a ser confirmada, porque no se le puede quitar y restar el derecho a los padres de familia a ejercer la educación de sus hijos. Claro, pero el ministro Christian Bexler ha dicho que la igualdad de género es igualdad de oportunidades para hombre y mujer. Bueno, eso es lo que al parecer está corrigiendo, pero de todas maneras, si bien es un avance aparentemente bueno, no es satisfactorio, porque es necesario eliminar el término género. Nosotros aplaudimos, pero estamos aún vigilantes y expectantes, porque eso es solamente el inicio, es el punto de partida, no es la meta. Para llegar a la meta hay que erradicar el término género como generador de derechos. Nuestros derechos son inherentes por lo que somos, no a consecuencia de una teoría sociológica o ideológica. Y eso es importante recordarlo, porque precisamente en esa ecuación, en este pensar, en esa reflexión, es donde uno comienza a valorar aspectos como la moral. Precisamente este concepto que ha sido rechazado íntegramente por el presidente de la República a lo largo de su actuación política. Y los ministros de Educación, que convocó. Por supuesto. ¿No es cierto? Saavedra y Martens. Claro, ambos han asumido que la mente de nuestros hijos es de su propiedad y que ellos tienen que construir el niño que ellos desean para el futuro, olvidando que no son sus niños, ni sus hijos, ni los peruanos son de ellos. O sea, no hay hijos del Estado, como en el régimen comunista. No existe hijos del Estado. Ellos son servidores públicos, al servicio de los ciudadanos, de los padres de familia. El rol educativo es complementario. No es el rol principal formador de moral, de principios. La Constitución es muy clara en advertir que ese es el derecho de los padres. Tienen el derecho a perpetuar sus costumbres, sus tradiciones, su religión, sus pensamientos. Y ahí es la diferencia entre un servidor público y un tirano. Ahora, por lo demás yo quisiera agregar algo. Allí no solamente se trata de construirnos nuevamente en los niños, sino el término que usan ellos es deconstruir, claro, que viene de la ideología alemana, mediante la cual primero hay que destruir para construir. Claro. ¿Qué es lo que quieren destruir? El concepto de familia, como nosotros en la mayoría de peruanos tenemos, formada por un hombre y una mujer. Eso es importante. Ahora, el ministro de Educación y del Bexler ha dicho de que en el currículo, en la guía escolar, ¿no es cierto?, hay mucho floro, ¿no es cierto?, ¿no? Y que se mantendrá el enfoque de género. Claro, nadie sabe bien lo que ha querido decir, ¿no? Pero... bueno, lo que sí sabemos es que ese floro seguramente es el floro de género, ¿sí, porque eso sí es un floro, es una mentira, pura palabrería. Claro, especificó que las definiciones muy confusas sobre las competencias, valores y capacidades de los estudiantes es el resultado de este floro, ¿no es cierto? No han quedado claras para él, pero tampoco ha dicho qué nuevo significado pueden tener, lo cual pues mantiene a las asociaciones de padres de familia, a los colectivos, tipo con mis hijos no te metas en alguna situación de expectativa. Por supuesto, por supuesto. Nosotros como colectivo a nivel nacional, felizmente cada día tenemos una participación activa, no solamente para las marchas, sino para la preparación y capacitación. Hay muchas personas que se están capacitando, que tienen acceso a la información, que se están preparando, han visto esto como una amenaza integral para su familia, para su existencia. Es por eso que salieron masivamente a protestar y están pendientes a la orden. Cuando sea necesario, la población peruana se lo va a recordar cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque no hay poder más fuerte que el amor de los padres por sus hijos. Es algo que el gobierno no puede menospreciar. El gobierno piensa que ya los padres dejaron de amar a sus hijos, de pelear por sus hijos, y hay un pueblo que le va a recordar que no es así, que aquí estamos presentes los padres responsables, que anhelamos criar y formar a nuestros hijos en función a principios y valores, perdurarlo, que sea permanente en nuestra nación para construir una patria fuerte. El gobierno ha menospreciado completamente el sector
de la población que vive en función a valores, a principios. Ha pensado que podría reinar con la mentira, con la corrupción, pero felizmente la humanidad, los seres humanos, los ciudadanos peruanos, no solamente somos un cuerpo que es fácil de programar. El presidente ha reaccionado a lo largo de estas semanas con entrevistas, con declaraciones, como si el peruano fuera una máquina que le pones un software y ya se actualizó, se sincronizó. Y no es así. Nosotros en nuestro espíritu, que nos diferencia pues de una materia, de un objeto, tenemos esa capacidad de razonar, de debatir lo que es moral. Y cuando uno debate lo que es moral, entra en función y en conexión íntegramente todo lo que somos. A los sentidos no le puedes discutir. Tú no le puedes decir a tu sentido que el fondo o la luz blanca es luz negra. No se discute. Los sentidos ven lo que es. Pero la moral sí implica una valorización, una priorización de lo que es correcto, de lo que se debe hacer, de qué pesa más, qué vale más, una consecuencia o un principio. Eso es la razón que se ha discutido en el país, un país que sabe que la mentira no se puede premiar, la mentira se tiene que castigar, que la corrupción no es algo menor, que la corrupción es algo prioritario para el país, que el pueblo peruano lo quiere eliminar. Y que la corrupción no solamente tiene que ver con el tema económico. Claro. No, la moral es antimoral. Claro, es inmoral totalmente. El no decir la verdad, ¿no es cierto? Así es, que es el problema por el cual se ha metido el presidente. Es el cobrar regalías cuando uno tiene un cargo de funcionario público y le dice a un segundo, hazlo tú para cobrar yo. Eso no, eso es inmoral. Ahora, hasta eso se puede discutir, pero por lo que ha sido llevado al Congreso es decir que no era yo nunca fui. Y al final se descubre que sí, ha tenido que admitir, claro. Es una mentira. Bien, estos son principios que debemos tener en cuenta y que los políticos, ¿no es cierto? Los líderes, todo tipo de líderes, inclusive los que hablan en televisión, los que salen en el radio, porque hasta el periodismo está en cuestión. Claro. ¿Qué tipo de periodistas están llegando al que está llegando a la gente con las entrevistas, sus opiniones? ¿Qué están diciendo? Reinaldo, ahí me gustaría añadir algo más. La justicia no puede ser justicia si carece de la verdad. O sea, perfecto. la justicia se fundamenta principalmente en la verdad para recién ser justo. O sea, la justicia es verdad, no puede fundamentarse en la mentira, porque sería una injusticia. Entonces, cuando se emite un juicio de valor, se tiene que fundamentar en la verdad. Por ejemplo, el régimen nazi alemán, todo lo que hizo fue legal y fue democrático. Claro, era mayoritario. Pero no por el hecho que haya sido legal significa que fue justo. Y no por el hecho de haber respetado un proceso burocrático, democrático, significa que haya sido bueno. O sea, la población, gracias a este suceso, logra distinguir la justicia de la legalidad. Y lo democrático de lo bueno, lo correcto, lo apropiado. Los nazis lo primero que hicieron, ¿qué fue? Fue deconstruir la humanidad del judío, del gypsy, del Roma, del testigo de Jehová. Claro. Y lo clasificaron como Mishlings, híbridos, cuya ciudadanía era menos. Así es, Eso no puede ser. Ni siquiera alcanzaban al nivel de ser humano. Pero vamos a seguir con esto. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hacemos una pausa y volvemos con nuestros invitados Juan Uchuya y Cristian Rosas. Es Digital TV Perú. Y esto no es algo que recién ocurre en el Perú en el año 2017. O sea, es el mismo fenómeno en la política desde la historia. O sea, desde el inicio de la historia ha sido así. Y siempre ha ido sofisticándose lo mismo tipo. O sea, igualito cuando fue la Alemania nazi, había el alemán y había el Mischling. Estamos en tiempo de hablar, es tiempo de hablar en Digital TV Perú. Hace pocos días salió un artículo en El Comercio escrito por Fernando Alayo comentando, es una entrevista además que se le hace al ministro de Educación y del Wexler, ¿no? Antes de todos estos acontecimientos de la vacancia y esta discusión política con respecto a la más alta magistratura del país, al que personifica la nación, que lo ha llevado al Congreso para discutir su vacancia. Y es que uno de los temas que ha contribuido a toda esta crisis de gobernabilidad es que el gobierno no ha escuchado las opiniones de la sociedad civil, ¿no es cierto? En todo sentido. Uno de ellos, el tema educativo. El ministro Idel Wexler ha dicho que
que se trabaje en las precisiones correspondientes a la competencia titulada que el niño construye su identidad y específicamente en el acápite vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. En ese punto, la guía vigente señala que el alumno toma conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir del desarrollo de su imagen corporal, su identidad sexual y de género. Ahí hay una diferencia, ¿no? Dice identidad sexual y de género, y mediante el conocimiento y valoración de su cuerpo, supone establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Wexler señaló que la guía podría decir: los alumnos conocen, comprenden y valoran su sexualidad integral de acuerdo a su desarrollo evolutivo, combinando las dimensiones biológico-reproductivas, socioafectivas y ético-morales. Qué bueno. ¿Qué dices? Bueno, al parecer parece que es un avance, sin embargo tenemos que ver que esto se plasme apropiadamente. Y un detalle mínimo pero importante es que ya no se recurra al término género para explicar lo mismo. O sea, si quiere hablar de igualdad de oportunidades, que lo llame como el currículo del año pasado lo hacía. O sea, el currículo del año pasado tiene el mismo contenido, pero con el título Igualdad de Oportunidades. La diferencia es que en este año le quieren llamar enfoque de género. ¿Y por qué le han cambiado enfoque de género y no dejarlo como igualdad de oportunidades? Es algo tan sencillo el pedido, es una palabra, pero en esa palabra se esconde toda la teoría, toda la ideología. Entonces, si bien es un avance, como una metástasis que se está reduciendo, aún falta extirpar el tumor. El tumor es el término género. Sí, yo creo que es importante que nosotros tengamos una idea clara de lo que se intenta hacer con nuestros hijos. Al implementar la ideología de género en cualquiera de los niveles del Estado, en cualquiera de las políticas públicas, se atenta contra el mandante, que somos nosotros los ciudadanos, que le decimos a un gobierno: trata de buscar el bien común, la seguridad y el bienestar para nosotros, y esto no se condice cuando se arma todo un galimatías como el que se ha señalado aquí con esta terminología. Por ejemplo, el Estatuto de Roma ha terminado contundentemente con esta confusión, y dice: para todo concepto donde se trate la palabra género, se entenderá como hombre y mujer. Género no existe para la ley en el más alto nivel de tribunales judiciales. Inclusive para Perú, pues Wexler dice que si género se entiende como hombre y mujer, entonces saquen la palabra y se acaba el tema. Claro, exacto. Lo que sucede es que ahora han querido evolucionar el término de identidad de género y ha traído confusión en algunos casos. Por eso, para evitar la confusión, hablemos solamente hombre y mujer o igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque ahí se plasma la diferencia entre el enfoque y la igualdad. Voy a dar un ejemplo. Creo que lo he dado antes, pero creo que vale la pena volverlo a dar. La igualdad de oportunidades supone un derecho para ser igual de oportunidades para ser desiguales. O sea, no es una uniformidad. La igualdad de oportunidades dice: los tres tenemos la igualdad al trabajo, pero quien se esfuerza, quien tiene ética laboral, quien trabaja, madruga, quien se esfuerza, va a ser quien estudia, más quien se quema las pestañas, claro, que el que es un perezoso. Claro. Entonces, finalmente, la igualdad de oportunidades te garantiza la desigualdad en función a la ética laboral. Pero el otro lado, la igualdad de género, no te supone una igualdad de partida, sino dice: no, hay que ser uniforme. Y como ya está trabajando mucho, Reinaldo está ganando, hay que mocharle su sueldo y hay que repartírselo para Cristian y para el otro Chuya. Aunque no haga nada. ¿Por qué? Porque queremos una sociedad uniforme. Entonces, pero para una sociedad uniforme, donde se mete la mano el Estado, entonces están asumiendo que ellos no son nuestros servidores, sino que nosotros más bien somos medios de su fin utópico. Y no es así. Nosotros no somos medios de realización de ninguna ideología, somos el fin supremo del Estado. Así Claro, ahora, eso es cuando uno entra pues a la discusión ideológica, ¿no es cierto? Pero acá hay un principio, digamos, mayor, constitucional, sí, que los padres deben ser consultados. Pero eso está vigente, eso no se puede cambiar. Tratar de menoscabar el derecho de los padres atenta contra un derecho humano reconocido por los organismos internacionales y la legislación internacional, y merece además sanción. Y esta sanción se da en los casos que los funcionarios públicos o los presidentes y todo traten de ir contra estos derechos humanos. Cualquier ciudadano puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su derecho. Una reciente encuesta sobre religiosidad en Perú habla de que más del 90% de la población peruana son cristianos de diferentes confesiones.
entre católicos, evangélicos, e inclusive hay unos que se confiesan que son cristianos que no van a ninguna iglesia, pero se consideran cristianos, ¿no es cierto? Hay un valor religioso, pero hay toda una corriente para retirar del currículo escolar el curso de religión. Yo creo que deberíamos ir un poco más allá, para terminar y zanjar esta discusión, que lo único que genera es inestabilidad social, genera este tipo de inmoralidades y corruptelas. Hay que sacar de toda la terminología que se usa en política y en el Estado, el término de ideología de género, igualdad de género, la palabra género debe ser abolida de raíz. Y con esto nosotros volvemos a la paz social, porque esto así no podemos entender. Igualdad de oportunidades ante la ley del hombre y la mujer, por ejemplo. Hay algo que dicen, hay que hacer que las mujeres ganen igual que el hombre. A ver, los sueldos, o sea, en la política salarial, uno no fija de acuerdo al hombre o a la mujer, uno fija por el cargo, por las funciones inherentes a él. Y por la capacidad de las personas. No, por el cargo, por ejemplo, ejercitar el juez. Para ser juez de primera instancia se requiere tal abogado. No dice que sea mujer u hombre. Claro. Los dos van a ganar lo mismo. Claro. Y hay mujeres que llegan a ser también miembros de la Corte Suprema. Y entonces, ¿dónde está la discriminación? ¿Dónde está la desigualdad? Lo mismo es para cualquier cargo. O sea, no hay. O sea, hay una utopía y parten de una mentira, de una falsedad, para implementar esta teoría de género en contra del verdadero propósito de toda la sociedad. ¿Cuál es? La familia. Se atenta, quiere terminarse destruyendo la familia. Dicen que es un concepto estereotipado. Nos han dicho que somos hombres porque nos lo han repetido tantas veces. No necesitan repetirme ni el niño, ni el mayor, ni el grande para decirme que soy varón. Lo soy, naturalmente. Mis genes lo dicen así. ¿No es cierto? Ahora, para este año que viene, dentro de pocos días estaremos ya iniciando el 2018, se propone que se denomine el año de la igualdad y de la no violencia contra las mujeres. Esa es la propuesta que se ha hecho. O contra la violencia de género, creo que es. O contra la violencia de género, sí. Claro, es un contrabando. Claro, lo que pasa es que, exacto, es un contrabando ideológico. Además lo propone el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, lo que ellos quieren es que se defienda no a la mujer ni al hombre, sino al concepto. O sea, ellos están dispuestos a sacrificar las libertades de los seres humanos ante el altar de la ideología. Y esto no es algo que recién ocurre en el Perú en el año 2017. O sea, es el mismo fenómeno en la política desde la historia. O sea, desde el inicio de la historia ha sido así. Y siempre ha ido sofisticándose el mismo tipo. O sea, igualito cuando fue la Alemania nazi había el alemán y había el Mischling. O sea, todos los que eran Mischling tenían derechos por debajo. Y eso que las leyes de Nuremberg por 100 años habían establecido igualdad de derechos para judío, alemán, extranjero, para todos. O sea, después de 100 años de haber vivido con igualdad en derecho, se hacen las reformas de Nuremberg y ahí ya no, ahora son Mischlings. Habían perdido un derecho ya ganado por más de 100 años. Y se introducen los neologismos, claro, los nuevos conceptos para buscarle la salida legal por ese lado. Igualito en el derecho soviético, o sea, uno ya tenía ciertos privilegios si eras considerado proletario burgués. O sea, si uno, que no escoge dónde nace, ¿no? Si uno nacía en una familia rica ya estaba condenado. Tenía una condición preexistente que lo condenaba jurídicamente dentro del Estado soviético. Entonces tenía que pagar una deuda de sus antepasados y lo mandaban al Gulag, que era la cárcel de prisión donde los hacían trabajar. Ahí han crecido niños. ¿Y qué culpa tenían? O sea, el ser proletario, el ser burgués no te puede otorgar ni quitar derechos. Por eso, para evitar que los términos políticos como Mischling, alemán, ario, proletario, burgués, sean generadores de derechos, es que se hace la declaración de carácter universal de derechos humanos. No derechos ideológicos, sino humanos, porque el ser humano es la condición más básica que comparte la humanidad, es el denominador común, hombre y mujer. Efectivamente, de ahí, mira, la violencia, por ejemplo, es una manifestación de la conducta humana, que tiene un actor y que tiene un sujeto pasivo. Y entonces la violencia, ¿acaso solamente se da contra la mujer? No hay violencia contra los niños, no hay violencia contra los ancianos. Contra los hombres también. Hay que quitar
la violencia en todas sus manifestaciones. Pero uno de los puntos que menciona la Defensoría del Pueblo solicitando que se declare el año de la igualdad y la no violencia contra las mujeres, dice que se trata de dar un mensaje claro e inequívoco del compromiso de todo el Estado para, de un modo efectivo, cerrar cuanto antes las enormes brechas de género en nuestro país, que limitan severamente el acceso y goce a los derechos fundamentales de millones de mujeres. Usted ve nuevamente cómo es el comportamiento de todas las personas que están ideologizadas en esta ideología de género. Por unas u otros mecanismos tratan de imponer, no solamente a través de él, por ejemplo, Eloy Espinosa, el miembro del Tribunal Constitucional, que aprobó que se inscriba un matrimonio homosexual realizado en México cuando la legislación del país no lo permitía. También está cuestionado. Y está cuestionado porque aplica una mentira. Eso no es natural. Eso es ilegal, anticonstitucional. Es antinatural. Y eso que es antinatural nace de la concepción y la introducción del término género. Por eso está bien. Nosotros todos estamos de acuerdo, y nadie va a estar en contra, en cesar, terminar, finiquitar la violencia contra la mujer, contra el niño y contra cualquier ser humano. Pero no podemos permitir que nos digan el género. ¿Sabe qué cosa es lo que quiere decir? Y deberían decirlo abiertamente. Es la violencia contra el eje LGTB y demás letras. Claro, L y XX y varias X. Porque y muchas X más. Claro, que es todo un tema, porque de entrar a dilucidar, con todo respeto por las personas que pues tengan las preferencias que deseen. Y esto es algo interesante derecho, evaluar, porque cuando estamos evaluando en esta entrevista sobre lo que es el género, sus implicancias, nos damos cuenta que es la estructuración de la mentira, ¿no? Y cuando la mentira se estructura como teoría, como concepto, y comienza a tener adeptos, actores, activistas, operadores de la mentira, entonces estamos presenciando justo una metástasis en el Estado peruano de carácter moral. O sea, el hecho que haya jueces, políticos, opinólogos o activistas que no tienen ningún reparo en contradecir lo científico, la verdad, lo humano, lo racional, lo legal, lógico, lo constitucional o el derecho. Eso ya es una expresión que manifiesta un problema de fondo. Y cuando esto tiene con las más altas autoridades de una nación, el problema pues es inminente a que se expanda. O sea, el problema no acabó cuando Hitler comenzó a decir, bueno, los judíos son menos. No, eso fue el inicio. Y ni siquiera empezó con los judíos, empezó con los alemanes. Él dio el término que había vida indigna de vivir y aplicó lo que era la limpieza étnica, la eugenesia. O sea, si el alemán nacía cieguito, con labio leporino, parapléjico, sin bracito, ya abortaban. ¿A cuántas personas no han asesinado con eutanasia, unilateralmente? O sea, esa purificación racial, esa ingeniería social, se repite hoy en día, se ha reciclado. Pero ya no en términos de índole racial, sino ahora en términos de índole sexual. Claro. Pero es lo mismo. Los grandes imperios han caído cuando se inició toda una vorágine de práctica de este tipo, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a entrar en la última parte para ver las implicancias de todo esto en la actual situación política de nuestro país, ¿no? No son los mejores momentos para nuestro país. Y esto por la crisis política, pues, con estas acusaciones terribles contra el presidente, que más allá de lo legal o ilegal, si tenía derecho o no, él no dijo la verdad en las entrevistas previas. Claro, inclusive confesó previamente un año antes, ¿no?, que él prestaba servicios. Bueno, vamos a ver lo que viene. Esto es Tiempo de Hablar en Digital TV Perú. Precisamente la moral es lo que permite que la justicia sea justicia. Porque la justicia te exige que tu juicio sea verdadero. El abogado Juan Uchudia y el politólogo Cristian Rosas analizando los momentos difíciles que vive nuestro país con estos pedidos de vacancia, la crisis de gobierno y en realidad la crisis política, porque son no solamente los líderes de nuestro
de nuestro gobierno, ¿no? Las autoridades, digamos, que están ejerciendo el poder, sino también los líderes de diversos partidos, porque no toda la clase política, a todo nivel, ¿no? Y las organizaciones, digamos, religiosas, las iglesias cristianas están llamando a la oración, a la reflexión, a pedir a Dios que ilumine a nuestro país, que realmente se levanten nuevos hombres para dirigir nuestro país. Y la crisis, se hablaba no solamente de una crisis política, sino el origen moral, Cristian, el origen moral de todo esto. Claro, y ahí vale la pena recordar que en el sistema político no todo se reduce a un proceso burocrático, democrático, legal. La moral antecede todo esto. O sea, la moral es única, es universal, trasciende todos los tiempos. Te doy un ejemplo práctico para que cualquiera entienda. Mentir deliberadamente es malo hoy, como lo fue ayer y como lo será mañana. Claro, hace 5.000 años. Como lo es en Perú, como lo es en Rusia, como lo es en la China. Más allá matar de toda religión. A un inocente. Bueno, quitar la vida. Dar un falso testimonio. Abusar del débil. Robar. Es inmoral en todos los tiempos y en todos los espacios. Es algo único, universal. Y eso está inscrito en el mismo corazón del hombre y se manifiesta mediante la conciencia. Precisamente la moral es lo que permite que la justicia sea justicia. Porque la justicia te exige que tu juicio sea verdadero, sea recto y sea equilibrado para todos. Justicia ciega, moral, objetiva. Pero si tú quitas la moral de por medio, que es absoluto, o sea, dices mentir es inherentemente mal, no le da espacio a justificarle, está mal, ¿no? Y lo reemplazas por lo relativo, entonces reemplazas los conceptos morales y moralistas por lo positivo y lo negativo. Y lo positivo y lo negativo, ¿qué dice? Bueno, si bien la mentira está mal, depende a quién beneficia o a quién perjudica. O sea, el fin justifica los medios. Claro, el fin justifica los medios, lo que decía Nietzsche, ¿no? Lo que decía o sea, Nietzsche. bueno, sí está mal la mentira, pero siempre y cuando sea en beneficio de una causa que sea la mía, está bien. Claro, porque no va a ser la del otro, pues claro, tiene que ser la mía, ¿no? Claro. O sea, yo estoy del lado correcto, no importa lo que piense, pero yo voy a considerar que lo que yo creo, esa es la verdad. Por ejemplo, Hitler decía, matar a un alemán es asesinato, crimen. Matar a un judío no. Es positivo para el desarrollo de la humanidad. O sea, impresionante, esta perversión total del derecho. O sea, lo positivo y lo negativo reemplaza lo moral, que es absoluto. No hay espacio para nada. ¿Y cómo afecta eso, doctor Uchuya, el sistema democrático? O sea, nosotros vivimos en un sistema democrático, ¿no es así? Hay reglas de juego establecidas. Claro, lo primero que afecta a toda la sociedad. Manuel González Prada decía, donde se pone el dedo brota pus. ¿No? Entonces, y acá ahora estamos viendo que en los partidos políticos donde se pone el dedo brota bastante pus. También esto llega a los niveles de los sistemas, ¿no? Porque si el organismo es la sociedad, los sistemas no vienen a ser sino el soporte de esta sociedad. Y el sistema político también está, usted viendo con esta congresistas que ingresan por un partido, elegido por un partido, y a los días nomás ya se están yendo a otro partido. Votan en contra de sus conciencias porque les beneficia tener algún tipo de beneficio dentro del Estado. Yo creo que en este proceso de vacancia nos ha mostrado a todo el país cómo puede un hombre cambiar su posición del año 79 al año actual, ¿no? Defender la verdad, la democracia, etcétera, etcétera, para después convertirse en un defensor de alguien que miente y que le ha mentido a la nación. Entonces yo creo que va a afectar indudablemente las raíces de nuestra sociedad. Por eso es que hay que ponerle coto. Y hay que ponerle coto haciendo que las familias participen en ello, que los padres de familia tengan una actitud beligerante en defensa de la verdad, que las instituciones llamadas a predicar la verdad, como son las iglesias, tengan pues un papel protagónico, ¿no es cierto?, en defensa de la verdad, y hacer que no prospere esta ideología de género que se ha intronizado en el poder, y solamente desde allí quieren imponer dictatorialmente a toda la sociedad. Ahí me gustaría traer la reflexión, escuchando al abogado Uchuya, se viene a la memoria la vida de William Wilberforce, ¿no? Que vale la pena mencionarlo.
William Wilberforce fue el que abolió la esclavitud en Inglaterra y gracias a este hecho se abolió después en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero él fue un gran reconocido diputado inglés que vivía tranquilamente al inicio con la esclavitud y no le gustaban mucho los metodistas, porque los metodistas en esa época, a diferencia de los anglicanos, eran pues los hermanitos que oraban fervientemente, los pentecostales. Y él fue diputado en los 20 años, era hombre muy rico, de mucha fama. En un viaje que hace a Francia se va con el rector de Oxford University, un hombre letrado, muy intelectual, y comienzan a discutir del por qué el prejuicio a los metodistas, por qué tú sientes que son fanáticos, radicales, y le comienza a debatir, y el rector le dice, pero no, piensa, usa la razón. En el viaje lo hace pensar, y William Wilberforce dice, oye, pero ¿verdad? O sea, vivir en la verdad no es una cuestión fanática, es lo que necesitamos hacer. Entonces William Wilberforce escribe una carta que está colgada en un museo de Estados Unidos donde él propone dos cosas ante Dios. Número uno, cambiar la cultura. Antes de Gramsci, William Wilberforce, para que la sociedad tome conciencia que vivir en la mentira tiene consecuencias fatales. Y número dos, erradicar la esclavitud, abolirlo. Y por eso... Lo uno está ligado al otro. Claro. O sea, por eso, solamente para complementar y terminar mi comentario, por eso para los cristianos, que se basan en lo que está en la Biblia, cuando dice la sabiduría es el temor a Jehová, después se explica que el temor a Jehová es aborrecer lo malo. O sea, estar consciente de la justicia implica una inmediata reacción ante la injusticia. El amar la verdad implica que uno aborrezca la mentira. Por eso, quienes defienden la verdad despiertan proporcionalmente la ira y el odio de quienes viven en la mentira. Quienes viven en la corrupción. Quienes son hijos del diablo. Claro, hijos de la mentira. Es el padre de mentira, y en la Biblia dice que la verdad te hará libre. Exacto. ¿Cierto? Y debemos vivir libres, buscar la libertad. Interesante esto, ¿no? Estamos en días de Navidad, recordamos lo que Pilato le dice a mismo Jesús, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Sí, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, no? Porque él sabía que Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un mensaje de Navidad para terminar, un mensaje de esperanza al terminar este programa. Gracias por habernos acompañado, Carlos Chuya, abogado, el politólogo Cristian Rosas, de Con mis hijos no te metas, y desear a todos una feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y un buen año y un bendecido 2018. Y que triunfe la verdad. Y que triunfe la verdad. Bien, muchas gracias. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hasta la próxima. Tiempo de hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.